Y es una lástima, Daniel, que en lugar de estar viendo y hacer planeaciones para mejorar el deporte en México, se tengan que meter en problemas y tengamos que estar discutiendo este tipo de cuestiones en lugar de decir hay mejoras para nuestro deporte. Esto, de una u otra forma, es un retroceso, Daniel. Totalmente de acuerdo. Hay la incertidumbre ya de por sí generada por la pandemia. No se han podido entrenar como lo hacen los atletas de alto rendimiento. En otros países el confinamiento social terminó hace 3 meses, mismos que nos llevan de ventaja a aquellos atletas que ya están en gimnasios, están en las pistas, están en los tatamis, en los colchones, que ya están en las albercas, en las fosas de clavados, en los campos deportivos, entrenando ya en su más alto nivel. Y en México eso no ha acontecido. No se ha podido generar un esquema de burbuja para que atletas mexicanos ya estén entrenando a la usanza de lo que hacen equipos norteamericanos profesionales. Y en lugar de estar viviendo eso, estamos viviendo la incertidumbre de que los entrenadores no reciben sus sueldos, de que los equipos multidisciplinarios no reciben sus recursos, de que los atletas no reciben sus becas. Por eso yo sigo haciendo un llamado muy importante a quienes tienen las más altas responsabilidades para que incorporemos de manera conjunta alternativas de solución que sustraigan esa incertidumbre, ese estado de no saber qué va a pasar, y sobre todo no se vaya a perder una generación de atletas, no se pierda una generación de mexicanas y mexicanos que requieren y merecen como derecho humano la práctica de la activación física y del deporte en todos sus niveles. La visita de Thomas Bach como presidente del Comité Olímpico Internacional en la conmemoración de los 50 años de México 68 pudo haber marcado un parteaguas del deporte mexicano. Las circunstancias que han devenido son complejas. Nadie esperábamos un mundo pandémico y un impacto que se está traduciendo en la pérdida de millones de empleos formales e informales, en una pérdida del Producto Interno Bruto que en el primer semestre en México fue de casi de 18% y que terminará siendo de más del 11%. Nadie esperábamos que este confinamiento social generara también un incremento en la pobreza moderada y extrema, pero yo reitero, sigo visualizando la necesidad de recomponer el rumbo, de estar por encima de intereses ideológicos o partidistas, visualizar que somos un país, que somos mexicanos y que necesitamos planes y programas que se adapten a estas nuevas circunstancias y al aprendizaje que estamos teniendo. Unificarnos con el sector privado. Yo creo que es fundamental, hoy más que nunca, que haya una participación mixta en el tema del deporte, de la cultura física, y el sector privado tiene un papel fundamental, no solo por la dotación de los recursos, sino por lo que aquí puede ir aportando en términos generales. Nosotros, como lo hemos venido realizando y comentando contigo, Alfredo Genaro, yo actualmente me desempeño en la Fundación Alfredo Hargelú para el Deporte y hemos sacado una serie de programas innovativos. Uno de ellos es sobre un planeador de activación física por un deporte social que hoy se está presentando a través de nuestras redes y que tiene que ver con elementos muy sencillos en donde estamos invitando a que la población, sin distingo de género o de edad, se incorpore a una metodología de 14 semanas para que durante estos 98 días pueda cambiar sus hábitos de alimentación correcta, pero fundamentalmente del inicio de una activación física, ya sean principiantes, intermedios o avanzados. Esto lo ejemplifico porque todos tenemos que sumar y yo siento que el tema periodístico es fundamental para generar reflexiones. Es inminente lo que va a pasar políticamente. Si hubiera una reconsideración sería muy afortunado. De todos modos, este tipo de argumentos tienen que ayudar para saber que ya es un mundo diferente. No podemos seguir igual. Y que todo el tema que ha habido sobre la CONADE en relación a los señalamientos de conductas de algunos servidores públicos que están siendo sancionadas o investigadas, tendrá que tener un cauce de carácter jurídico.
Lo importante es retomar, más allá de ese tipo de circunstancias, un plan nacional de deporte y cultura física que hasta hoy no lo existe y que tendrá que adaptar ya las circunstancias del COVID-19 como un elemento de respuesta ante esta nueva normalidad. Y la propuesta de este libro, que hubiera sido maravilloso, de un libro de texto gratuito en las primarias donde se diera a conocer los forjadores de leyendas que pusieron alto en México, hablando de medallistas olímpicos, para que tuviera un impacto en la niñez. Así es, yo creo que Alfredo, Genaro, ponen ustedes sobre la mesa muchos temas. Creo que tendríamos que apostar a que no hubiera una generación que perdiera la oportunidad de representar a nuestro país en Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Yo diría que la resiliencia no solo es un concepto que habla de cómo los seres humanos podemos sobreponernos a las dificultades y a los obstáculos. La resiliencia habla también de que hay que tener 3 conceptos básicos. El primero de ellos es tener una autoestima, tener la posibilidad de verbalizar nuestros sentimientos, y tercero, el poder compartirlos con un nivel afectivo cercano, que pueden ser familia o amigos. Y esto lo lleva en un plano general. El deporte tiene que ser resiliente, porque los padres de familia son los principales patrocinadores del deporte de alto rendimiento. Son los padres de familia los que realmente han generado una industria muy exitosa a nivel nacional e internacional del deporte y la cultura física. Sea cual sea los resultados que se manifiesten en las próximas semanas y en los próximos días, tiene que haber un replanteamiento, porque al fin y al cabo tenemos que darle, a través de las vertientes institucionales, la trascendencia al deporte y a la cultura física con la cual hoy no estamos contando. Y reitero y lo subrayo, no es un asunto de partidos políticos, de ideologías o de temas electorales, es un asunto de la sociedad. Necesitamos mejorar la calidad de vida y las condiciones de la población. Tenemos que darle a las niñas y a los niños, sobre todo en edad escolar, en la educación básica, media básica y media superior, elementos para la activación física y para la práctica del deporte. Entonces, en este escenario, yo, lejos de ser catastrofista, creo que puede o debe de haber una oportunidad ante lo que hoy se está viviendo, y en donde la comunidad deportiva ha hecho suya pues esta preocupación sobre la extinción de FODEPAR, en donde espero que exista una respuesta institucional para cambiar los argumentos legales y sobre todo el estatuto de la CONADE, para que pueda inferir y ejecutar el traslado de estos recursos con toda oportunidad al deporte mexicano. Ese ratito, antes de ir al corte, hablaba sobre esta dificultad del Comité Olímpico Mexicano, que no ha recibido recursos en los últimos años. Entonces, sí es importante poder subrayar que dentro de este capítulo, adicionalmente, se necesita promover que el deporte y la cultura física caminen también con el tema del Comité Olímpico Mexicano, y por qué no con la Confederación Deportiva Mexicana, que aunque ya no está como sujeta de derecho en la ley, sigue aglutinando a un sinnúmero de federaciones y que requiere este cambio legislativo volverla a incorporar. Yo tengo, reitero, una visualización de que en este ángulo pudieran haber elementos trascendentales en donde los legisladores puedan incorporar reservas a cada una de las excepciones de los fideicomisos, y que en las próximas semanas o meses, en otra conversación contigo, Genaro y Alfredo, pudiéramos ver ya un rumbo definido en lo que tiene que ver con este apasionante tema del deporte y la cultura física. Y quisiera que compartieras esta vivencia y que el efecto que tuvo de un cambio, el caso concreto, cuando pues lo que sucedió con tu medalla olímpica y cómo regresó. Hay una anécdota que viví pues ya hace 35 años, en donde mi medalla le aplicaron un barniz con una amistad de Pilar Roldán, que es subcampeona olímpica de México 68 en esgrima, una entrañable amiga, admirada deportista mexicana, la primera mujer en ganar una medalla olímpica para nuestro país, y que ante el hurto, ante el robo de mi auto en donde iba la medalla, pues el tema material no lo volví a recuperar, a pesar de la oferta en ese entonces de las autoridades.
pero a los 3 días en tu casa en la Colonia Guerrero, pues, recibí en su empaque, rodeada con cinta canela, periódico y mecate, la medalla de vuelta. Percibo que pues a lo mejor quienes cometieron este robo me ubicaban perfectamente o eran parte de mi comunidad, pero yo creo que siempre ha habido un cariño del pueblo de México por sus medallistas. Hay un afecto, hay un sentimiento de satisfacción, a pesar de las épocas, a pesar de las circunstancias. Los medallistas olímpicos vivimos y morimos diferente. Entonces es algo que yo he refrendado en diversas circunstancias y en diversos foros. Y me dicen, ¿por qué vivir y por qué morir diferente? Y yo les explico que vivimos distinto porque pasamos de ser personas poco conocidas a tener una fama efímera, pero fama al fin y al cabo. Pasamos a ser personas que tenemos contacto con los medios de comunicación. Pasamos a tener un estatus social irreversible, reconocido a nivel nacional e internacional. Y morimos diferente porque cuando vamos falleciendo cada uno de nosotros, aunque sea hay alguna mención en algún medio, ya sea impreso, electrónico o digital, de que ya hemos partido de esta vida. Entonces, por eso he dicho y corroboro lo que comentas, hay un cariño importante del pueblo de México para los medallistas olímpicos y paralímpicos y para la comunidad en general. Un hombre de proyectos. Pues sobre todo es una ideología que hemos estado incentivando, el ser mujeres y hombres con más proyectos que recuerdos, porque cuando tienes más recuerdos que proyectos, empiezas a envejecer sin distingo de tu edad biológica, y creo que esto es importante ratificarlo, porque no podemos quedar colgados de la nostalgia de lo que algún día vivimos o lo que algún día hicimos. Tenemos que tener proyectos, sí recargarnos en esa magnífica etapa de nuestra historia personal y familiar, pero al fin y al cabo los retos se van multiplicando, la vida va extinguiéndose, van avanzando los años y tenemos que seguir ratificando todo lo que aprendimos del deporte, todo lo que aprendimos del movimiento olímpico, con todos sus principios, con todos sus valores, porque hay que reconocernos como personas con luces y con sombras. Somos seres humanos que nos equivocamos todos los días, pero hay que buscar tener más aciertos que errores, y esa yo creo que es una condición de vida. Que nos mandan aquí un mensaje que les da mucho gusto el que podamos platicar con nuestros teleauditorios de TV Alianza con personajes como tú. Muchas gracias a don Pedro, un abrazo muy cariñoso, a Yolanda también, a todo el público que nos ha acompañado a través de estas diversas plataformas, y como bien se diría, la alianza también es con México. Muchas gracias. ¿Algo más que quieras agregar, doctor? Pues sobre todo agradecer el que tengamos esta tertulia, esta conversación, este intercambio de ideas, de pensamientos y de sentimientos en torno a una actividad trascendental para México y para la humanidad, como es el deporte y la cultura física. Muchas gracias.